Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? Bienvenidos. Volvemos a encontrarnos. Juntos vamos a ser buenas y santas por esta señal Santa María, el canal de la vida. Una jornada maravillosa, un día de encuentro, un día donde el recuerdo será protagonista. Porque en el programa de hoy vamos a presentar, a recordar una entrevista que tuvimos con el padre Mateo Bautista. Una de esas entrevistas que llegan al alma, llegan a lo más profundo de cada uno de nosotros. Mateo Bautista hablando sobre el duelo, sobre la muerte, un dolor que a veces parece que no tiene solución, y él nos da unos consejos, nos mete en el tema de una manera muy particular. Y también digo recuerdo, porque por este lugar, en más de una oportunidad, pasó el padre Alejandro Bunge, un hombre que trabaja y mucho para la iglesia, un hombre que está muy comprometido, tanto es así que el Papa Francisco dijo que venga a trabajar a Roma, que venga a trabajar en la Rota Romana, a trabajar con un grupo de jueces de la iglesia para ayudar y alivianar un trabajo muy, muy grande que está haciendo en Argentina, estaba haciendo en este momento en América Latina, bueno, hoy está en Roma, pero la despedida la habíamos hecho aquí en el programa y nosotros vamos a recordar ese momento. Buenas y Santas, que tiene un sitio de Facebook donde usted puede comunicarse, dejar comentarios, sugerencias, donde puede dejar opiniones. Miren, la portada es la foto de la Madre Teresa, esa mujer maravillosa con esa mirada que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con el que menos tiene. De eso uno tiene mucho para hablar. Yo quiero aprovechar, le pido al director que me perdone, pero voy a hacer un cambio rápido y entrar en lo que es AICA, la Agencia Informativa Católica, y este título: El Papa a los movimientos populares. Quiero unir mi voz a la suya y acompañarlos en su lucha. ¿Por qué tomo este tema? Porque habla de la solidaridad, Francisco. Solidaridad es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Esto lo dijo Francisco cuando se reunió en el aula del sínodo con los participantes del Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, que se organizó entre el 27 y 29 de octubre por el Pontificio Consejo Justicia y Paz en colaboración con la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y con los líderes de varios movimientos. Repito, ¿no? Solidaridad es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la vivienda y la tierra. Yo, por eso, rápidamente transferí esta imagen de la Madre Teresa de Calcuta a estas expresiones del Papa Francisco, ¿no? Una mujer y un hombre jugados de manera definitiva para aquellos que menos tienen, para aquellos que tienen la necesidad de ser protagonistas y no lo pueden ser porque no se los dignifica o con el trabajo, o no se los dignifica con la posibilidad de tener la vivienda, de tener ese espacio de tierra para trabajarla y construir su casa. Me parece una buena manera de empezar el programa de hoy de Buenas y Santas. Un programa que, como le dije recién, tiene a este primer momento a este padre Mateo Bautista como protagonista. Este hombre que ha visitado la Argentina en muchas oportunidades, que lo va a hacer dentro de muy poquito nuevamente, y espero poder tenerlo y hablar con él aquí en Buenas y Santas, en este piso. Y hoy vamos a recordar, porque hay muchas personas que nos siguen escribiendo, que nos llaman, que se comunican para decirnos que están superadas, angustiadas, desahuciadas por el dolor de la pérdida de los seres queridos. Y nosotros queremos y creemos que este hombre, Mateo Bautista, es un bálsamo, es una posibilidad de encontrar una bocanada de aire puro, de aire fresco, cuando uno está atravesando ese dolor tan fuerte, tan intenso como es la pérdida de un ser querido. Por eso lo presentamos aquí en el programa de hoy. Contábamos y hacíamos este pequeño debate fuera de cámara sobre la forma en que uno muere, ¿no? Uno puede entender la muerte en la enfermedad, uno se puede preparar, pero hay muchas veces que la muerte llega así, de manera inesperada, y esa es la parte que uno dice, ¿cómo me levanto de esto, no? Así es. El poeta Miguel Hernández tiene unos versos muy conocidos. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Y en realidad en la vida estamos con esta terna, ¿no? La vida, la muerte y el amor. Porque la clave es cómo vivimos la vida y la muerte en clave de amor, de positividad, de crecimiento. Para muchos la muerte es el final del camino. Es un túnel negro, es un pozo ciego. Pero para nosotros los creyentes, y mirando la muerte y resurrección del Señor Jesús, es una puerta que nos pasa del tiempo a la eternidad. Es una posibilidad, es un crecimiento
¿no? Y por eso, la muerte que no es nuestra, gracias a Dios, porque este es todo un tema. La vida en el fondo no es nuestra, ¿verdad? Es una hipoteca, Sí, la tenemos en usufructo. Pero gracias a Dios, la muerte no es nuestra, porque si fuese nuestra estaríamos perdidos. Tenemos un buen pastor que nos lleva por esos caminos y no hay un pozo ciego, hay la vida eterna, hay la plenitud. Por eso es muy importante hacernos dueños saludables de nuestra vida, del amor y de la muerte. Y de la muerte como posibilidad. Y en el fondo, permítame también que cite a Martin Luther King. Bien. Él decía, no tendré títulos, pero soy libre. No tengo posesiones, pero soy libre. No sé morir, soy un esclavo. Es verdad, es verdad. Es difícil, ¿no? Uno dice la preparación, que muchas veces nos dicen que uno tiene que prepararse en vida, pero es un ejercicio que me imagino yo, no sé, usted tiene más experiencia que yo, pero que la gente hacemos una negación a esto. Es como que nos sentimos con cierto grado de inmortalidad. A veces los años nos van marcando que, bueno, empiezan los achaques, los dolores, y uno dice, uy, el famoso me estoy poniendo viejo. Pero digo, no estamos preparados culturalmente para decir, me preparo, valga la redundancia, para la muerte, ¿no? Y sin embargo, Dios en su sabiduría, que nos da sobre todo a través de la naturaleza, nos introduce el tema de la muerte desde que somos bebés. Claro. Día y noche es una expresión de la vida y de la muerte. Cuando ya de niños pequeños vemos un pajarito muerto, estamos introduciendo naturalmente una realidad que pertenece al mundo, a la transformación y a nosotros mismos. Cuando muere nuestro abuelito, nuestra abuelita, gente mayor, nos estamos introduciendo sanamente. Por eso es fundamental también decir a los papás y a los mamás que los mayores tienen que elaborar bien sus duelos, porque elaborar los duelos, Roque, se aprende. Los papás y mamás que elaboran mal los duelos están incubando duelos negativos en sus hijos. Y hay otra manera, por supuesto, de interiorizar el tema de la muerte y de prepararnos. Es cuando tenemos la muerte cercana de algún ser querido inesperada. Son esos los dos caminos. Pero meditar sobre la muerte es un ejercicio de la vida. Y por supuesto, la mejor preparación para la muerte es vivir como Dios manda la vida. Vivir con naturalidad, con alegría, con intensidad. Y seguramente, a lo mejor con este principio, de que cada día es un fin en sí mismo. Dicho de otra manera, si yo me muriese en 5 minutos, tendría que decir, misión cumplida. No tengo que esperar a 10 minutos, 2 días, 2 años para estar realizado. La persona tiene que estar realizada en el presente, en el momento actual. Por eso cuando a Domingo Sabio y a otros santos que estaban jugando, que es muy conocido, le preguntaron, ¿y si usted se fuera a morir en 5 minutos, qué haría? Seguir jugando, porque es lo que Dios quiere que haga. Estoy en el recreo, seguir jugando. ¿Sabe qué, Padre Mateo? Recién hablábamos de los niños, de los pequeños, ¿no? Y seguramente en casa hay muchos que se están preguntando cuál es la mecánica para los niños para decirle que se murió un ser querido, porque seguramente muchos de los que nos están mirando han perdido a su esposo o alguna persona mayor en la familia y hay chicos mirando. Entonces, a veces pecamos de decir o utilizar colchones muy espumosos, ¿no? Como para que el golpe no caiga. ¿Qué pasa que no está papá, que no está mamá o que no está el abuelo? Y uno empieza a los chicos a ponerle ejemplos que serán buenos o malos. Por eso le pregunto cuál es la mejor experiencia que usted saca de esto. Bueno, está con Dios, está enfermo, está en un lugar que lo están tratando de curar cuando en realidad se murió. ¿Qué hay que decirle a los chicos? ¿Cómo se enfoca a los más pequeños para contarle que un ser querido ha muerto? Yo soy el más pequeño de 9 hermanos y mi mamá murió cuando yo tenía 11 años y murió de cáncer.
Y ella, no el médico, ella no lo dijo, no lo anunció a los 9 hermanos. A todos. A todos. A mí el último, porque era el pequeño. Antes se respetaba las escalas. La jerarquía. Mi mamá era analfabeta, porque le tocó la crisis de la Guerra Civil Española. Pero tenía una sabiduría profunda de la vida. Y ella nos fue preparando. Tal es así que yo ya estaba en el seminario. Yo entré en el seminario de la Orden de San Camilo a los 10 años y 6 meses. Y cuando terminaron las vacaciones y yo ya sabía que se iba a morir, ella me dijo: hay que ir al seminario, no puedes perder un día de prepararte como sacerdote, yo te voy a mandar llamar. Y me mandó llamar 1 día y medio antes de morirse. Y lo que más recuerdo es cómo lo dijo mirándome a los ojos. ¡Qué serenidad! No empleó eufemismos. Esto que usted acaba de decir es muy importante. A la muerte hay que mirarle a los ojos. Hay que hacerse uno dueño de la vida y de la muerte. Hay que hacerse protagonista de su morir. No podemos ser esclavos de nuestras enfermedades, de nuestros sufrimientos, de nuestro duelo. E incluso, y por eso, ¿qué son los eufemismos? Se fue, lo perdí, está de viaje. Incluso fíjese que a nosotros se nos escapa, en vez de decir se murió, lo perdí. Y para nosotros los cristianos, nuestros seres queridos no se pierden. Sabemos muy bien dónde están y con quién están. En realidad los que estamos perdidos somos nosotros los que hacemos el duelo. A mí mi mamá me enseñó con su propia muerte a decir las cosas por su nombre, a afrontarlas. Pero eso sí, tiene su metodología, tiene su empatía. Y miren qué llamativo, que una mamá anuncie su muerte a sus propios hijos, ¿no? Incluso recuerdo como una expresión de elaborar el duelo. Seguramente yo estoy en este tema por mi mamá, que nos dijo, y además no perdió el conocimiento hasta unos segundos antes de morir: hijos, cuando ustedes vayan a la tumba y lloren, no crean que van a llorar por mí, porque yo estoy en la gloria. Ahí yo aprendí una lección, 11 años, que en realidad en los duelos no lloramos por los que se murieron y están con Dios, lloramos por nosotros, por nuestros apegos. Por eso es muy importante no emplear eufemismos. Y los niños son los grandes maestros de los duelos. ¿Por qué? ¿Se ha fijado que los niños no emplean eufemismos? No, es tremendo. Y los niños enseñan otra cosa. ¿Dónde está el abuelito? ¿Está con Dios y está feliz? Elaboraron el duelo. Porque si mi ser querido está bien y feliz, ¿cómo yo voy a ser infeliz? Eso es desapego, eso es libertad, eso es quedar bien. En cambio nosotros los mayores, aún con la fe, sabemos que están con Dios en la resurrección. ¿Y qué pasa, Roque? No terminamos de elaborar el duelo. Por eso el duelo es un tema de salud, de calidad de vida, es un duelo de crecimiento, es un duelo de fe. Incluso yo me atrevería a decir que muchas personas no profundizan en la resurrección hasta que pasan por una experiencia de duelo, en la muerte de seres queridos o de una grave crisis de salud que nos puede llevar a reflexionar sobre la muerte. Pero hay que evitar los eufemismos. Perder, se fue, nos alejó. Con los niños hay que decirlo claramente, pero eso sí, con imágenes, es un momento, y eso sí, permítame que me alargue un poquito. ¿Qué es la clave? Que si un niño habla con el papá de este tema, mejor dicho, digo un niño porque el que suele tomar la iniciativa a veces son los hijos, no los papás. Si ve que el papá llora, que le dice cosas hermosas, aunque reales, pero que llora, no se lo cree, ¿no? Porque el niño tiene una unidad y lee los ojos del papá. Si mi papá y mi mamá me está diciendo esto y me sonríe y me lo dice convencido, el niño ya elaborará el duelo. Por eso a veces me preguntan y me dicen, padrecito, dicen padrecito los sacerdotes en Bolivia, en otros países, yo quiero que usted hable con mi hijo. No. ¿Cuál es la clave para que su hijo elabore bien el duelo? Que ustedes como matrimonio hagan un buen duelo. Sabe, padre, que es una excelente reflexión la que acabamos de hacer y creo que muchos han prestado su oído y su corazón a esta reflexión, porque son de estas preguntas que nos hacemos todos los días, ¿no? Que nos preguntamos qué hacemos, hasta
Lo cuento por experiencia propia, ¿no? A veces uno tiene mascotas y para no lastimar a un hijo, un nieto que yo, uno inventa, por ejemplo, el cielo de los perritos o de los conejitos, ¿no? Entonces, uno, para no decir que se murió, está en un hospital especial. Y digo, imagino cuando uno tiene que anunciar una muerte de un ser querido, ¿no? Qué difícil se hace. Hay una realidad que se llama la depresión, un fenómeno que aparece en el ser humano, que tiene mucha historia esto. Y yo pregunto, ¿qué relación hay entre un mal duelo y la depresión, ¿no? ¿Tienen que ver? Esto es muy acertado lo que usted dice, porque muchas personas dicen, estoy en duelo, estoy en depresión. No, no. Pero eso sí, los síntomas prácticamente son los mismos. Claro. Esto hay que ser muy realista. Pero ¿cuál es la diferencia? La actitud con la que usted está elaborando los duelos. Porque si no hay un buen proceso, no olvidemos elaborar, hacer el duelo. Si tengo una actitud de víctima, de pasividad, de apocamiento, una actitud negativa, ese duelo seguramente va a terminar en depresión. Este es el tema. Es la actitud con que se suma. ¿Y eso qué supone? Que voy a somatizar, voy a entrar en cuadros de ansiedad, de angustia, se me va a trastornar el biorritmo del sueño, no voy a tener gusto por la vida. Bueno, ¿y qué es la depresión? Desmotivación, pierdo el gusto existencial, ¿para qué ser feliz? Por eso es muy importante, recuerden, o yo domino al sufrimiento, el sufrimiento me domina a mí. Por eso es importante los grupos Roque, para pedir ayuda, para dejarme ayudar, para desahogarme, para hacer todo un proceso, porque los duelos, permítame ya que aproveche, es para sacar la pena. Claro. Pero no basta con eso. La emocionalidad, pero no basta con esto. Los duelos hay que trabajarlos en la mente, en la cosmovisión, pero no basta con eso. En el duelo hay que poner mucha voluntad, pero no basta con eso. Los duelos hay que hacerlos con los demás, porque los demás también sufren. Y si no hacemos bien el duelo, hacemos sufrir a los demás. Y no basta con eso, hay que hacerlo con la espiritualidad. Claro. Es todo un proceso de todas las dimensiones de la persona. Y por eso los hombres hacen los duelos diferentes de la mujer. Ahora iba a preguntar eso. Por eso cuando alguien dice, no, es cosa mía, hacemos un autismo, es muy peligroso. Ese es el tobogán a la ansiedad, a la angustia, al distrés y a la depresión. Usted sabe que la muerte de un ser querido, el esposo o la esposa, lleva a expresiones muy, muy comunes en la gente. Cuando uno se acerca al viudo, a la viuda o a la persona que ha perdido a su pareja, le dice, bueno, fuerza, hacete fuerte por tus hijos. Frase una. Otra, la vida continúa, no tenés por qué vivir recordando a esta persona, tenés que rehacer tu vida, ¿no? Buscar a lo mejor la posibilidad de una pareja, de otra nueva compañía, ¿no? Digo, con el tiempo. Pero son expresiones que en breve se expresan, ¿no? Se dicen, se manifiestan. Y uno se pregunta, ¿no? Sacar las fotos del ser querido, no tengas más fotos en tu casa. Hay muchas cositas así, muchos temitas o frases que son muy populares. Yo le pregunto, ¿qué se hace realmente, ¿no? ¿Qué significa esto cuando se nos acercan y nos dicen cuánto hay que hacer caso a esto o qué es lo que hay que hacer? Hoy estoy preguntando recetas, Padre Mateo, digo, a expresiones populares, pero le he escuchado tanto, rehacé tu vida, seguí y hacete fuerte por tus hijos. ¿Está bien eso? Esas son frases que nunca deberíamos decir. Son frases hechas que deshacen a los que las escuchan. Pongamos una. Nosotros en nuestros libros tenemos registradas unas 60 que nunca deberíamos hablar. Por ejemplo esta, no pienses tanto en tu hijo, en el hijo fallecido. Esto es terrible. ¿Cómo le va a decir a un papá o una mamá que no piensa en su hijo? Como que sinónimo de pensar es sinónimo de sufrir. No, todo lo contrario. Hay que hacer un proceso de sanación asumiendo todo, dialogándolo, sanando. Pero un duelo no es para dejar de pensar, sino para pensar serenamente, armoniosamente, ¿no? Te quedan otros hijos. Dios mío, Dios mío. Y hay una
A ver. Hay una terrible. Tremenda, a ver. A mí es la única que me hace enfadar. Creo que lo único que me hace enfadar en el mundo es escuchar esta frase. Si me pasara a mí, me moriría. Como diciendo, mala madre, ¿cómo no te has muerto? ¿Sí? Son frases terribles. Pero la gente no las dice por mala intención, las dice por ignorancia. Por eso es muy importante en los procesos del duelo saber respetar los tiempos. Y Roque, al principio, la sabiduría en los duelos es en el que ayuda a hablar muy poco, nada. Escuchar, permitir el desahogo, ¿no? Y después ya poco a poco, primero nos desahogamos, serenar las emociones, trabajar la mente, la voluntad, el gusto por la vida y la espiritualidad. Pero al principio, escuchemos, permitamos los desahogos. Incluso aunque las personas en duelo digan barbaridades que las dicen, no hay que contrariarlas. Porque si la pena no sale, oxida el alma. Y si no nos hemos desahogado, no hay serenidad para escuchar. Claro. Pero el que ayuda nunca debería decir esas frases terribles, terribles. Sí, son ese momento, ¿no? Cuando uno llega a un velatorio, por ejemplo, ese abrazo y esa palabra al oído, esa frase, ¿no? Generalmente se usa en esos momentos. Que uno, por ejemplo, alguno de mis hijos me ha dicho alguna vez, no sé qué decir en un caso así. Le digo, está bueno. Le digo, hace eso, no digas nada, ¿no? Otro, el famoso te acompaño el sentimiento, seguí para todas estas frases que decimos. Pero está bueno saber que es preferible hablar menos, ¿no? Y escuchar más. La clave no es lo que uno dice, sino cómo escucha. Claro. Fíjese, por ejemplo, que lleguemos a un velatorio o en un inicio de un duelo, un ser querido. Abrazamos a la persona, le miramos a los ojos. ¿Ya hemos hablado? Claro. ¿O solo hablamos con las palabras? No. Y si una persona le miramos a los ojos, la abrazamos y hacemos silencio, ¿qué le estamos diciendo? Estamos aquí para escucharte. Claro. Puedes desahogarte. Que también, ¿no? Repito, hoy es un día de... Es una escuela. Hacer el duelo y ayudar a elaborar los duelos también se aprende. Mire lo que hemos dicho antes, que lo aprendemos también de cómo lo han elaborado los padres. Claro. ¿No? Y del lenguaje que han hecho y de las actitudes. Muchas veces la incertidumbre en el momento de la muerte, de qué hacer, como familiares directos, como amigos, es esta recomendación. ¿Es preferible cremar? ¿No? Sé que es una pregunta, a lo mejor no es la más agradable para escuchar, pero digo esto de lo enterramos, lo llevamos, lo ponemos en un cementerio privado, en el cementerio que sea, o lo cremamos, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable para...? Porque después aparece el fenómeno del cementerio también, ¿no? Digo, que uno se pregunta, bueno, hay que ir y uno va al cementerio y después con el tiempo, ¿vio? Nadie va y la humedad y las flores, y uno dice, ¿para qué todo esto? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a los que estamos en este mundo en relación al cuerpo, a lo que queda de los muertos? Sí. Es la actitud, porque pregunta, ¿la Iglesia permite? Ambos. El tema es la actitud con que vamos a asumir esas realidades. ¿Por qué? Si hacemos la cremación, porque decir, no quiero tener ningún recuerdo, no quiero ir al cementerio, estamos negando, estamos haciendo un rechazo. Eso es lo positivo, ese es un mal duelo, ¿no? Por eso, como todo, es la actitud. Muchas personas dicen, no, yo nunca voy al cementerio. Ha muerto tu ser querido, muy cercano, y no vas al cementerio, no estarás negando. Por eso los ritos de enterramiento, que son de todas las culturas, tienen, entre otras cosas, la misión de facilitar el duelo. Esas 24 horas antes de enterrar a un ser querido son fundamentales, ¿no? Incluso el preduelo, qué importante es despedirse de los seres queridos, si es posible, antes. Decirles adiós, que quedamos bien, agradecerles por lo que han hecho por nosotros, tomarles de las manos. Es muy importante porque existen los duelos y los preduelos. Pero los ritos de enterramiento o los ritos de cremación también hay que respetarlos, pero no para negar las realidades, claro. No para negarlos, ¿no? Muchos dicen, no voy nunca. En los duelos nosotros decimos ojo y pestaña.
Alguien dice, voy todos los días. Ojo y pestaña, porque no se puede vivir en los cementerios. No se puede uno morir con los muertos. Pero el que niega la realidad de la muerte en los otros, en el fondo está negando su propia realidad, su propia muerte. Padre, hablando de realidades, en la República Argentina, sucede en otros lugares del mundo, pero usted que viaja, le cuento que estará enterado, porque es un hombre informado, que en la Argentina se está viviendo una etapa de mucha inseguridad. Más allá de que quienes tienen intereses la quieran negar la inseguridad en la Argentina, la inseguridad existe, y nos encontramos todos los días con situaciones de mucha violencia, en diferentes aspectos. Después hablaremos de lo que es la violencia de género, ¿no? Esto de las parejas que matan, que queman, etcétera. Pero la inseguridad ha hecho que los delincuentes hoy tengan actitudes de violencia, encontrándose amparados, etcétera, etcétera, por la impunidad, y muere mucha gente. Ayer o anteayer, en estas horas, un policía retirado, entre tantos casos, intervino, vio que un vecino le estaban robando, fue a ayudar, el que estaba de campana afuera lo ametralló, lo mata. Y yo escuchaba en el noticiero y veía a la hija, ¿no? El dolor de una hija, una mujer grande, no era una adolescente, una mujer grande, hablando de un hombre que muere por su padre, muere por defender al otro, ¿no? Y todo esto, y el gran dolor, y la bronca, ¿no?, que tiene la gente y demás. Yo digo, ¿cómo se para hoy una persona ante esta nueva realidad, si es que vale el término, de morir cuando uno sale de su casa por la violencia de todos los días, ¿no? ¿Cómo se elabora o cómo se trabajan esas muertes? Yo vivo también en un país muy inseguro, con mucha violencia, porque hay mucho también narcotráfico en drogas. Y coordino dos grupos, que hemos preferido diferenciarlos por estas circunstancias. Uno es de papás con hijos suicidados y otro es de papás con hijos asesinados, con este tipo de violencia, porque son duelos extraordinarios. Ajá. Son muy diferentes de un accidente automovilístico, de un proceso de enfermedad, ¿no? ¿Y por qué decimos extraordinarios? Porque usted ha dado la clave. Tienen circunstancias como la bronca, ¿no?, la culpabilidad, los procesos. Además, después vienen juicios, se ve incluso a los asesinos. Hay que hacer todo un camino interior largo. Y necesitan un proceso terapéutico de acompañamiento muy especial, con un lenguaje y un tacto también terapéutico muy especial. Pero el suicidio de un ser querido, de un hijo, y el asesinato son los que tienen mayor complejidad. Necesitan todas las semanas un acompañamiento y no menos de un año para hacer un inicio de sanación. Y por supuesto, todo lo que queda en los seres queridos, ¿no?, con tantas preguntas. Porque estos además son los duelos, este tipo de duelos, que dejan más preguntas sin responder. Claro. Y además no han dado tiempo a la preparación, no han tenido un preduelo. Porque en una enfermedad se va viendo, se recibe la noticia, hasta se despide, sí, ¿no? Y además estos hacen preguntas, en este caso una persona que además quiere ayudar, fíjese qué preguntas vitales, hasta preguntas desde la fe. Por eso es muy importante que haya muy buenos coordinadores, muy bien preparados, seamos muy pacientes y saber que van a llevar mucho tiempo. Fíjese esta circunstancia de que va a venir un juicio, seguro. Claro. Y van a estar o no la otra persona. Hay que preparar a esa gente, porque claro, se va a encontrar seguramente con el asesino de su esposo, de su esposa, de su padre y de su hijo. Es lo que nosotros decimos los preduelos en el duelo. Por eso, hacer los duelos es terapia, es sanación, es un proceso también donde se cuestiona toda la vida, incluso a decir, ¿para qué ser bueno en la vida? Claro, son duelos extraordinarios que no podemos dejar de acompañar ni humana ni pastoralmente. Hay un tiempo también en la Argentina que se está debatiendo hoy por hoy el aborto, ¿no? No generar el derecho a la vida. Yo digo que toda mujer que aborta
o me imagino, que toda mujer que aborta tiene que sentir un grado de culpabilidad por ser cómplice, esta es una expresión personal y me hago cargo, de lo que es un crimen, un asesinato. ¿Se puede elaborar el duelo tras haber matado a su hijo, a un hijo? Tenemos mucha experiencia en esto y tenemos también grupos específicos para madres y padres por la muerte de hijos, digámoslo así, por el asesinato de su propio hijo. ¿Hay culpa de esto lo que digo? Y Roque, tienen que ser grupos diferentes, porque cuando hemos tenido esas personas por la muerte, por el aborto de su propio hijo, con otros papás, por accidente o por violencia, no los podían soportar, como yo que he luchado por mi hijo, y usted matando a su hijo. Fíjese que ya de entrada no pueden estar juntos. Pero la misma madre que abortó, al escuchar a los otros padres cómo lloran por la muerte de un hijo en un accidente, se le cae también el cielo. Es el duelo que yo diría no se sana nunca. Nunca. Qué duro. Nunca. No, y esto hay que ser muy realistas. Porque la culpabilidad va a estar hasta 5 minutos después de muerto. Pensemos que estamos hablando de un inocente, un niño de la propia carne y sangre, sin dejarle defender, ¿no? Y después vienen circunstancias en que viene otro hijo que se enferma y la madre, ¿qué no hace por ese hijo que ya nació? Pero ve a otros niños, 3 años, en la misma edad que tendría mi hijo. Y cuando esa madre o ese padre empiezan a profundizar en valores de la vida, es un duelo que hay que acompañar mucho, tiene mucha especificidad, hay que poner mucha espiritualidad, hay que trabajar con una culpa, pero yo lo digo claramente, esa mamá y ese papá, y los que lo hicieron el aborto, tienen que convivir toda su vida con esa culpabilidad. Tienen que convivir con ese duelo, lo podrán hacer positividad, pero es algo que lo van a tener interiormente, existencialmente, porque además sería contranatural. Claro. Sería contranatural. Padre Mateo Bautista, llegando casi al final de este encuentro, yo quiero destacar que nos encontramos y nos conocemos gracias a un grupo, puntualmente el Grupo Resurrección, que nos ha unido y nos ha permitido conocer su trabajo, lo que va haciendo por el mundo. ¿Cuál es el valor de estos grupos? Lo nombró hace un ratito la importancia, pero a mí me gustaría entrar un poquito más en detalle, ¿no? ¿Por qué está bueno que la gente trate de buscar y dónde se buscan estos grupos y cómo es la mejor manera para el que escucha y nos está mirando y dice, sí, pero ¿dónde, no? ¿Dónde se consigue esta posibilidad de gente que me pueda ayudar? Si yo tuviera que hacer un monumento a alguien, se lo haría a los coordinadores de los grupos Resurrección. Bien. Y un monumento bien alto, unos 200 metros de altura para que se vea bien. Uy, lo veo a Mario mareado allá arriba. ¿Y por qué? Grupos gratuitos. Personas y coordinadores que han pasado por la experiencia. Viudez, muerte de hijos. Han tenido el valor de hacer un camino. Porque, ojo, no basta con que yo vaya, me desahogue y listo. Hay que llegar hasta el final. Una vez que han hecho el proceso, se han dicho, yo he recibido mucho, ¿qué voy a dar? Se han puesto en lugar de otros padres o personas con duelo. Los han convocado, están en formación permanente, les acompañan durante 1 año, escuchan todas las semanas el desahogo, tienen empatía, devuelven el gusto por la vida, la salud, el gusto existencial. Realmente los grupos Resurrección es un gran don de Dios. Y los que acuden saben realmente lo que es esa expresión. Yo tengo mucha gente que me ama y me admira. Pero tengo que reconocer que especialmente los que más me aman y me admiran son los papás que han pasado 1 año en nuestro grupo Resurrección. Porque si hay un dolor del alma, un dolor que es como quitar la piel de una mujer, sacarle las entrañas,
Dejar sin sentido a un matrimonio, eso es la muerte de un hijo u otros duelos. Y cuando alguien nos acoge, nos mira a los ojos y nos dice gratuitamente, no me da miedo su sufrimiento, sé que está roto, vamos a hacer un camino. Y es más, no le voy a permitir que usted lo abandone, quiero que salga sanado. Realmente es un grande Dios. Por eso la pastoral del duelo y los grupos Resurrección tendría que ser grupos ordinarios en todas y cada una de las parroquias de nuestra República Argentina, para que las personas sanen y vivan en profundidad lo que Dios quiere, la vida. Y bien, en este momento que acabamos de encontrarnos con Mateo Bautista, llega el momento de decirles que vamos a recordar la figura del padre Alejandro Bunge, capellán del Hogar Marín de San Isidro, un hombre muy comprometido con el derecho canónico, con la Iglesia, con aquellos que tienen grandes dificultades y necesitan quien le pueda dar respuesta. Pero vamos a escuchar esta nota que le hacíamos días antes de su partida a Roma para empezar a trabajar muy cerca del Papa Francisco y ayudarlo en toda esta gran situación que se vive en estos tiempos dentro de la Iglesia. El padre Alejandro Bunge en Buenas y Santas. Y entramos a este último bloque, este último momento de Buenas y Santas del día de hoy. Tenemos un invitado que durante las últimas jornadas hemos hablado mucho de él aquí en este programa en Buenas y Santas. ¿Por qué? Porque el padre Alejandro Bunge, bienvenido, primero lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roque? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que participan de este buen encuentro que llena de entusiasmo, porque hay siempre buenas noticias, sí, y santas noticias? Sí, señor. Y el padre Bunge decía, trabaja en la parte de comunicación de este Multimedios Marín, ha tenido muchos espacios, ¿no? Pero el de hoy en particular, tiene un sabor especial, porque es una suerte de despedida de una actividad en la República Argentina, una nueva actividad que emprende en Roma, un nombramiento del Papa Francisco en lo que es la Rota Romana. Ahora vamos a hablar de esto. ¿Se va, padre? Me voy, sí. Se podría decir que es muy oportuno en Buenas y Santas tener este momento final de encuentro con mi presencia aquí. Seguramente habrá modo de encontrarnos, seguro, porque sus antenas y sus micrófonos llegan a todos los rincones del mundo. Sí, señor. Después de tantas voces habladas en voz alta dentro de esta señal, es muy bueno que Buenas y Santas sea un camino de despedida. Sí, me designó el Papa Francisco. En realidad, para decir las cosas con claridad, ya Benedicto XVI fue el que puso en marcha esta designación. En su momento incluso tuvo que consultar, por supuesto, es un paso necesario, a mi superior aquí en Argentina, es decir, al obispo de San Isidro, y al que tenía al mando las tareas que yo hacía, es decir, al cardenal Bergoglio. Cuando fue consultado, me decía Alejandro, yo no voy a poder mentir, así que voy a tener que hacer una carta muy positiva. Lo que no se imaginaba el cardenal Bergoglio en ese momento es que pocos días después de hacer esa carta que él envió a Roma con su observación sobre la consulta que le habían hecho, se iba a encontrar con esa misma carta sobre su escritorio para decidir la designación de este nuevo juez de la Rota Romana. Claro, hubiera sido muy loco, ¿no? Vale el término, pensar que el Papa Francisco al leerlo diga, no me parece, ¿no? Justamente había sido ya pensado por el cardenal Bergoglio que este cargo lo ocupara, ¿no? Pero me parece interesante señalar estas dos cosas que son muy positivas. Por un lado, ya el Papa Benedicto XVI había pensado en esto. Estas designaciones llevan mucho tiempo, en la Santa Sede estudian con mucho cuidado para alguien en esta función, y cuando fue consultado, para el cardenal Bergoglio suponía desprenderse de un colaborador muy directo, y como son las cosas en la Iglesia, la generosidad siempre hace que uno esté dispuesto a desprenderse. Claro. Y él tenía que desprenderse de un colaborador, lo que no sabía es que después se lo iba a encontrar allí en la función para la cual lo estaban consultando. A mí esto me sirve también porque asumir una nueva tarea es también siempre un desprendimiento. Y hay que dejar todo lo que uno venía haciendo hasta ahora
Y por supuesto que si me eligen es porque confían en que como soy y con lo que sé hacer puedo llevar adelante esa tarea. La pregunta no, porque mucha gente se estará preguntando en qué consiste esta tarea. Porque uno toma el nombre, auditor de la Rota Romana, ¿no? Y uno se pregunta en lo concreto. Sí, es curioso porque aún el nombramiento en latín, previendo que no pueda entenderse del todo, tiene entre paréntesis la aclaración. Dice que he sido designado prelado auditor y entre paréntesis dice juez de la Rota Romana. Claro. El prelado auditor en realidad es el modo solemne de decir que uno es juez en ese tribunal formado ahora conmigo por 20 jueces, que es el tribunal del Papa para recibir las apelaciones de todas las causas que se han llevado adelante en algún tribunal de la Iglesia en cualquier lugar del mundo y que porque hay alguna diferencia, alguna falta, disconformidad con la decisión es apelada a un tribunal superior. La Rota Romana es el tribunal del Papa, es el que recibe todas las apelaciones de cualquier tribunal en el que se haga una apelación. O sea, de todo tipo en todo índole, en todo... Todo tipo de causa que haya sido tratada en un tribunal eclesiástico. A ver, yo para poner un ejemplo concreto, mirábamos ayer o anteayer justamente uno de los jueces, si no me equivoco, de este tribunal, hablando sobre un obispo que fue enviado a retiro, ¿no? A hacer un retiro. O'Brien creo que es su apellido, ¿no? Estos son los casos que ha sido sospechado en su momento y demás. Estos son los casos que revisa con toda honestidad, sencillez y desconociendo el detalle, dudo que un juez haya hablado, porque los jueces de la Rota Romana tienen, como todos los jueces, la necesidad de la discreción, pero en este caso especial discreción. Es una explicación, no lo del caso. Ciertamente no fue un juez de la Rota Romana. Una cosa son las decisiones que en la Iglesia pueden tomarse por vía administrativa para sancionar a algún clérigo, generalmente, que ha hecho alguna cosa mal. Pero si es vía administrativa, eso no lo hace un tribunal. Está perfecto. Cuando hay conflicto, en el sentido que no se sabe bien qué es lo que significa aplicar el Evangelio y su traducción jurídica, que es el derecho, es donde la cosa va a un tribunal. Claro. Este tipo de cosas de sanciones y esto que ha pasado con el señor O'Brien va por otra vía. No es, a ver, ¿cuáles son los temas que llegan a los tribunales eclesiásticos? En buena parte son las nulidades matrimoniales, en buena parte son discusiones o diferencias o falta de claridad en la interpretación sobre cuestiones patrimoniales. Un terreno pertenece al obispado, pertenece a la congregación religiosa. Y por último, temas penales, pero cuando se llega a la vía judicial. Es decir, no está claro que quien acusa tenga razón en lo que acusa, y entonces se le da al que es acusado la posibilidad de defenderse con todas las garantías de un proceso judicial. Correcto. Yo voy a ser más concreto. El padre Eduardo Baura, profesor de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de Santa Cruz de Roma. Muy amigo mío, lo conozco bien. Fue el que hablaba sobre este caso de Patrick O'Brien, ¿no? Sí, claro. Eduardo Baura es un sacerdote que es profesor en la Universidad de la Santa Cruz, en la Facultad de Derecho Canónico. Fue, como yo, en su momento decano de esa facultad. Él es un consultor de la asignatura apostólica y es un consultor en congregaciones romanas y siempre en la vía administrativa. Su especialidad es el derecho administrativo. Así que me confirma lo que intuí, que no era por la vía judicial. No, por eso yo quería buscar el nombre. Porque un gran amigo estuvo en el mes de abril visitando nuestra facultad, y en el mes de enero había estado yo visitándolo en Roma. ¿Qué significa, padre Alejandro, este cambio, ¿no? ¿Qué deja un sacerdote con muchos años en la diócesis, con muchos amigos, con muchos... El otro día le cuento a ustedes, amigos y amigas, lo contaba ayer, pero lo voy a volver a repetir, vivimos la despedida en el hogar Marín, la casa física del padre Alejandro Bunge en los últimos años, desde el 2001, si no me equivoco, ¿no? Del 2001, exactamente. Y ahí nos encontrábamos, padre, cuando hacía la homilía y demás, y el saludo final
a aquellos que casó, matrimonios, a los hijos, a los familiares que vinieron del otro lado del charco. Digo, ¿cómo es todo este movimiento, esta sensación? Yo diría que la sensación, digo, la mía personal, es una sensación de vida, porque yo me encontré allí con personas de mi primera parroquia, Santa Teresita del Niño Jesús, Virreyes, de mi segunda parroquia en la Catedral de San Isidro, primero como vicario, después cuando volví de los estudios hechos en Roma como párroco, de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, donde también fui párroco, gente del Marín, donde tantos años trabajé en la universidad, además de aquellos primeros pasos dados en el año 88, acompañando al rector que en ese momento comenzaba su camino como rector en este lugar. Ya en el año 79 me había tocado acompañar en las confesiones de los chicos al que en ese momento se iniciaba, el Padre Montes. Así que entonces tuve... Hay una vida, ¿no? Es decir, yo tenía delante de mis ojos en esa misa toda una vida. La familia, los amigos, los compañeros de colegio, las personas de los lugares donde pasé, y tuve la misma sensación que siempre que me tocó dar un paso semejante, sin duda más a fondo, en mi vida sacerdotal, y es que el ejercicio del desprendimiento es lo que abre el corazón para lo que viene. Sin duda, después de tantos años, casi 35 de ejercicio de ministerio acá en la diócesis, dejar todo, que es lo que consiste irse a cumplir una tarea en Roma, es abrir todo el corazón para la tarea que viene. ¿En qué consiste precisamente en la práctica? ¿Cuál va a ser mi día a día? No lo sé. No lo sé. Yo sé que soy un juez ahora de la Rota Romana. Yo sé que me eligieron por cómo soy y por lo que sé hacer, claro. Y entonces me dispongo a ir con lo que soy y con lo que sé hacer, y espero con eso no defraudar a Dios, y seguramente, si las cosas las hago bien, tampoco a la Iglesia, en esta misión que se me encomienda. Pero tener el horizonte abierto es lo que ayuda a poder entregarse del todo. Sí, además fue una despedida no fue con tristeza, fue con alegría. Se notaba mucho en el padre Alejandro esta manera, ¿no?, de recibir cada saludo, cada abrazo de despedida, era una sonrisa, era una alegría, más allá que muchos estaban emocionados, ¿no? Y esto es bueno. Sí, yo creo que sí, pero eso me parece que es una gimnasia que a todos nos conviene hacer. La nostalgia aparece cuando uno pone el corazón, no solo la mirada, sino el corazón atrás. Y de hecho el camino siempre está por delante. Así que está bien mirar hacia atrás porque uno aprende del camino recorrido. Pero el que sigue está siempre por delante. Entonces, la mirada y el corazón hay que ponerlo en el camino que viene. ¿Sabe qué, padre? Está bueno lo que está contando. Tenemos algunos minutitos nomás, porque sé que está con muchas actividades. De algo que se desprende indefectiblemente y que ha vivido o convivido en los últimos años es de los abuelos del Hogar Marín, ¿no? Y acá tenemos muchos que nos están mirando, muchos abuelos y muchas abuelas que todos los días nos llaman, que nos agradecen que estemos al aire porque le hacemos compañía, porque la soledad es un tema muy fuerte en esa etapa de la vida. Así que me gustaría hacer una reflexión también de este momento que vivió durante tanto tiempo con los abuelos. ¿Qué le podemos decir a los que están acá? Bueno, mis últimos 12 años han sido en la tarea así más directa, pastoral, la atención de este hogar de ancianos en el Marín. Uh-huh. Y mi experiencia es entonces, creo, suficientemente intensa y válida en esto. También cuando llegan los años es muy importante vivir sin duda los recuerdos, tenerlos a la espalda, pero no dejar de mirar para adelante. La vida está siempre adelante. No hay espacio para la tristeza si uno tiene la mirada puesta para adelante. Y yo he podido gozar de la alegría de los ancianos que se animan a mirar lo que viene.
y cada día nos tiene una sorpresa, y cada día al que nosotros le demos al comenzar una sonrisa, nos va a devolver por lo menos una sonrisa, sí, si no muchas. Por lo tanto, hay que cada mañana, mirando para adelante, sonreírle a la vida, y la vida sin duda nos va a sonreír. Bueno, Padre Alejandro, lo vamos a dejar que se despida con una bendición de toda esta gente que hace todos los días con nosotros buenas y santas, y que sabemos que hace días también están rezando para que todo esto que le toca vivir, lo que le va a tocar vivir de aquí en más, lo pueda hacer de la mejor manera, ¿no? Bueno, yo aprovecho, y entonces, ya que Benedicto XVI preparó mi designación, pero al Papa Francisco, que ya había dado su voto afirmativo cuando era arzobispo de Buenos Aires, le tocó hacerla, entonces me animo a pedirles, como lo pide siempre él, recen por mí. La oración de los fieles es lo que sostiene la alegría y la entrega de los pastores, así que al hacerles este pedido, yo perfectamente me siento con el ánimo suficiente y con la presencia de Dios que me ayuda a dejarles una enorme bendición. Yo voy a cumplir tareas allí, a Roma. Nadie puede crecer si pierde sus raíces. Yo sé que mis raíces están aquí, así que me voy allí a dar los frutos que el Señor quiera con las raíces que aquí me han hecho crecer. Que Dios los bendiga, los acompañe y les mantenga siempre este don preciado de la alegría. Gracias, Padre Alejandro. De verdad, lo mejor de todo que le suceda en estos años que viene de tanto trabajo. Gracias por todo lo que ha ofrecido con el corazón. Le iba a decir gracias por ser que le gusta el fútbol. Lamento lo de Racing, porque esto no lo podemos dejar de decir. El padre es hincha de Racing y la verdad que esto le va a costar dejar de ir a ver a su academia querida, ¿no? Eso me lleva a una anécdota. A ver, cuéntame. Es mera coincidencia y es para reírnos un rato. Racing le ganó a San Lorenzo 4-1 este año en este campeonato. Sí, señor. Y al fin de semana siguiente se hizo público mi nombramiento. Y yo enseguida pensé, con sana ironía y para divertirme un rato, claro, al Papa, después de ese triunfo de academia sobre San Lorenzo, no tuvo más remedio que nombrar a un académico para esa tarea. Por eso fue llamado, ahí está, un resumen del motivo de su llamado a Roma. De verdad, de corazón, gracias y lo mejor para la gestión que viene. Bien, amigos y amigas, final del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya llegado. Seguramente lo del Padre Mateo Bautista a muchos le ha llegado al corazón y esperemos, de verdad lo decimos, que pueda tener esta tranquilidad o esta suerte de bocanada de aire puro, como decía hace un ratito, para llevar adelante situaciones difíciles. Nos volvemos a encontrar, como siempre, en la próxima, desde este mismo lugar, con esta propuesta que es Buenas y Santas. Excelente jornada. Hasta la próxima.